Como decía Carolina, bueno, pues vamos a pasar un poco con la motivación y los objetivos del primer estudio. ¿Vale? Cuando la doctora Ángel de García Cazorla contactó con nosotros, bueno, pues un poco lo que nos vino a decir, la primera toma de contacto, es que lo que se buscaba era que ellas tenían unas señales de eje, se estaban haciendo unos registros de eje, un poco intentando reproducir otro estudio, una serie de estudios que habían observado en la bibliografía. Lo que querían hacer era buscar una serie de marcadores biológicos que ayudasen a caracterizar y a comprender mejor pues, el síndrome de Rett, ¿vale? Es decir, es como en este análisis multifuncional que nos han comentado antes las compañeras, bueno, pues sería como añadir una pata más, es decir, añadir un poco la caracterización a través del eje. De tal manera que podemos decir que el objetivo principal de este primer estudio, bueno, pues sería evaluar la función cognitiva de estas pacientes con síndrome de Rett mediante el análisis de la señal del encefalograma con dos objetivos, digamos. Por un lado, durante la ejecución de estas tareas neuropsicológicas, es decir, mientras estaban haciendo la tarea, y por otro lado, es decir, medir la actividad, los cambios que quedan latentes después de esta activación, ¿vale? Bueno, pues para llevar a cabo este objetivo principal, bueno, pues tienen lugar una serie de objetivos específicos, bueno, como es el preprocesado de la señal y analizar artefactos. Bueno, sabéis bien que las pacientes con síndrome de Rett, bueno, pues tienen muchos movimientos y eso para trabajar con la señal del eje es una limitación, ¿vale? Porque todos los movimientos musculares son artefactos, es decir, estamos midiendo una señal que no solo es una señal cerebral, sino que tiene una serie de artefactos musculares debido a los movimientos y debido a otras cosas. Por lo tanto, este es un punto importante. Después, bueno, pues realizamos un proceso de análisis espectral, que después un poco veremos más a continuación, unos análisis estadísticos y también, digamos, volvemos otra vez a entrar en contacto con la parte más clínica, porque hacemos una asociación, unas correlaciones entre los parámetros espectrales que hemos obtenido con las técnicas de análisis del eje y todos los marcadores clínicos, ¿vale?, con los que se trabajan desde el hospital. Por lo tanto, es un camino de ida y vuelta, ¿vale? Bueno, pues pasaré un poco a describir los materiales y la base de datos. Como ha dicho nuestra compañera Inés, bueno, pues empezamos a trabajar con 29 sujetos y trabajamos con 13 canales. Es decir, si tenemos la cabeza distribuida, tenemos aquí la nariz, las dos orejas, pues se colocaron una serie de electrodos sobre el eje. Esto en el segundo estudio, bueno, nos dimos cuenta de que son pocos canales, es decir, cuanto más canales tengas, mejor puedes caracterizar un poco la señal cerebral. Por lo tanto, en el siguiente estudio se incrementó a 20 canales, es decir, el máximo que nos da el gorro de eje que tenemos. Bueno, como ha comentado, pues se trata de 10 minutos de una fase inicial, en las cuales los pacientes se encuentran, bueno, pues viendo una pantalla, un vídeo, ¿vale? Tenemos luego 10 minutos de fase de actividad que están haciendo una actividad de eye tracking, es decir, están haciendo un seguimiento, un rastreo de los ojos, y una fase final que también es como volver a la fase basal, y entonces queremos saber las diferencias entre esta fase final y esta fase inicial, que se tratan de basales, en los cuales las pacientes se encuentran relajadas, viendo un vídeo, ¿vale? Vale. Para analizar estos registros de EEG, nosotros somos ingenieros y por lo tanto, bueno, pues hacemos un análisis espectral, ¿vale? Con análisis espectral lo que queremos es caracterizar la energía, la potencia de la señal en diferentes bandas de potencia. No entraremos en funciones matemáticas porque no proceden, pero sí que quiero que os quedéis un poco con la idea, ¿vale? Tenemos la señal de EEG, es decir, que es una señal que evoluciona temporalmente, ¿vale? Y esta señal se puede descomponer en una suma de muchas sinusoides. Estas sinusoides tendrán una frecuencia característica que sería la frecuencia que tenemos aquí. Por lo tanto, lo que estamos mirando es la aportación de cada una de estas sinusoides, ¿vale? Luego estas se sumarán y tendremos esta señal de eje, ¿vale? De manera muy, muy resumida. A partir de esta señal, esta densidad espectral de potencia, ¿vale?, lo que hemos analizado son cinco medidas, ¿vale? Por un lado tenemos la potencia relativa, que lo que hace es analizar la contribución en las bandas clásicas, con delta, teta, alfa y beta, como ha comentado antes Carolina. Tendríamos los ratios de potencia, que lo que permiten es amplificar, es decir, permiten relacionar estas bandas con el objetivo de, bueno, pues es un poco jugar con estas bandas para obtener unos resultados, una mejor localización y demás, ¿vale? Luego tendríamos, por otro lado, la entropía espectral y la frecuencia mediana, ¿vale?
La frecuencia mediana lo que mide, digamos, es donde se concentra el 50% de la potencia. Simplemente, en este caso veis cómo la mayor parte de la potencia está aquí, es decir, en frecuencias más bajas, y en este caso de aquí, la mayor parte de la potencia está más desplazado hacia altas frecuencias, ¿vale? Quedaros únicamente con este concepto, ¿vale? Que hay un desplazamiento de las componentes frecuenciales de esta señal. Y por otro lado, la entropía espectral, ¿vale? Que lo que mide es la irregularidad de la señal de cuantificado como el desorden, ¿vale? Tendríamos una entropía grande cuando tenemos que las componentes espectrales, digamos, son similares a esta línea, es decir, tenemos unas componentes más planas. Sin embargo, tendremos una entropía más pequeña cuando tengamos unas componentes más picudas, es decir, cuanto más concentrado está, la entropía es más pequeña, ¿vale? Era simplemente quedarnos con estos conceptos. El quinto parámetro que hemos calculado es la simetría espectral, ¿vale? Y lo que hace es medir la simetría entre los dos hemisferios con el objetivo de cuantificar después las variaciones de simetría. De tal manera, si tenemos una medida que nos sale un 0, tendremos una simetría perfecta, es decir, nuestros dos hemisferios, izquierdo y derecho, funcionan, digamos, de manera homogénea. Si tenemos un 1, tendríamos una máxima simetría, es decir, tendríamos que una parte del cerebro trabaja mucho más que la otra. También, si es positivo, quiere decir que el cerebro trabaja más el hemisferio derecho que el izquierdo, y si es una medida negativa, entre 0 y -1, que trabaja más el hemisferio izquierdo. De tal manera que si lo que medimos es la variación entre esta medida de simetría final e inicial, si esta medida se reduce, quiere decir que vamos hacia una mejor simetría. Sin embargo, si esta medida aumenta, vamos hacia un valor peor de simetría. Visto un poco los métodos que hemos utilizado, espero que hayan sido de manera didáctica, que no hayamos entrado. Vamos a analizar un poco los resultados de este primer estudio, ¿vale? Sobre estos resultados estamos elaborando una publicación que vamos a mandar a una revista de alto impacto, y digamos que ya nos queda analizar los resultados de este segundo estudio, ¿vale? Que estamos en proceso de análisis. En el primer lugar, pues vamos a mirar la actividad en las potencias relativas, ¿vale? Tenemos la banda delta, son bajas frecuencias, teta, alfa y beta, que son las más altas frecuencias. Por un lado miramos la actividad al inicio de la tarea, durante la tarea cognitiva y después de la tarea, ¿vale? Y el parámetro de interés, el interés que los clínicos nos han transmitido, es que quieren mirar a ver qué diferencias hay entre el final de la tarea y el inicio. Es decir, ya hay una constancia de que durante la tarea hay unas diferencias, pero queremos saber si esta estimulación cognitiva es latente, es decir, continúa después en esta fase final, que también es una fase basal. De esta manera lo que hemos hecho es comparar la fase final con la fase inicial, y obtenemos cómo en las frecuencias bajas, frecuencia delta, tendremos una disminución, ¿vale? Y además esta disminución es significativa, estadísticamente significativa, ¿vale? Sin embargo, en las potencias altas, ¿vale?, lo que obtendríamos es un aumento, tenemos unos colores rojizos, ¿vale? Por lo tanto, tenemos un aumento de las frecuencias. Por lo tanto, ¿vale?, ¿qué tendríamos? De un espectro que teníamos inicialmente así, hemos pasado a un espectro más desplazado hacia las altas frecuencias. Normalmente, es decir, las bajas frecuencias están asociadas con procesos patológicos, ¿vale? Por lo tanto, un aumento de las bandas frecuenciales se relaciona con una mejora, ¿vale? Una mejora cognitiva, una mejora de la atención, ¿vale? Entonces, si continuamos con los ratios, analizando los ratios de potencia, como hemos visto, las principales diferencias se nos daban entre las bajas frecuencias y las altas. Si medimos el ratio entre beta y delta, es decir, entre las más altas y las más bajas, lo que nos permite es obtener un mapa muy localizado de donde se producen las mayores diferencias, ¿vale? Analizando la frecuencia mediana y la entropía espectral, volvemos a observar lo mismo. Por un lado, la frecuencia mediana aumenta, es decir, como habíamos visto que se desplazaba la frecuencia, ¿vale?, se desplazaba el espectro, es normal que esta frecuencia mediana aumente. Es decir, lo que nos viene a decir es un resumen de lo que hemos visto en la parte anterior. Y la entropía espectral, ¿vale?, pues también hemos visto que aumenta. Es decir, pasamos de una señal más plana
Sí, ahora... Sí, exacto. Pasamos de una señal más uniforme a una señal menos uniforme, es decir, más concentrada. Vale, el siguiente punto que analizamos sería la simetría, ¿vale? Entonces tendríamos la comparativa de la simetría entre la fase inicial y la fase final. Por un lado, vemos que todos los valores, ¿vale?, son negativos, por lo tanto, en todos los casos tenemos una aportación mayor del hemisferio izquierdo con respecto al hemisferio derecho. Y si analizamos las variaciones, que es lo que nos importa, ¿vale?, vemos cómo las pacientes entre 5 y 10 años presentan una clara mejora de la simetría, ¿vale? Las pacientes entre 11 y 15 años, digamos, más o menos un mantenimiento de la simetría. Sin embargo, las pacientes ya entre 16 y 20 años tienen no un empeoramiento, porque al final la media está muy cercana al cero, pero como un mantenimiento o incluso algo peor. Quiere decir, esto lo que nos muestra es cómo cuanto menor es la edad, mayor es la modificación de estas ondas cerebrales. Es decir, cuanto mayor es la edad, estamos en un estado más desarrollado del síndrome de Rett, y por lo tanto justifica mucho lo que han dicho las compañeras clínicas antes, que el interés quizás está en intentar analizar bien las pacientes, cuanto más menores mejor, porque es donde tenemos una diana, ¿vale?, para poder mejorar. Por último, lo que os decía, también podemos relacionar estos análisis con los parámetros clínicos. Entonces, en este caso, analizando estas potencias relativas, la evolución de las potencias relativas, frecuencia mediana y entropía, en función de los estadios clínicos, vemos una cosa. En el estadio 4, es decir, también las pacientes más mayores, con un desarrollo de la enfermedad mayor, tenemos esta disminución, potencias bajas, que ya no es significativa, aunque depende mucho de la estadística, ¿vale? Bajamos mucho el número de casos, por lo tanto la estadística nos penaliza. Pues tenemos una disminución y un aumento en las siguientes bandas de frecuencia, pero enseguida, digamos, la banda teta ya tiene un aumento. Por lo tanto, tenemos un desplazamiento del espectro, pero en un pequeño nivel. Eso también se ve aquí en la frecuencia mediana, como en el caso del estadio 3 tenemos un mayor desplazamiento. ¿Cómo lo vemos también? En el estadio 3 tenemos una clara disminución de las bajas frecuencias, que tiene estadísticamente también es significativo. En la banda teta tenemos también ligeramente una disminución, ¿vale? Está como entre medias, y aquí ya sí que tenemos claramente un aumento. Por lo tanto, el desplazamiento en el estadio 3 podemos concluir que es mayor que en el estadio 4, ¿vale? Entonces, cuanto más incrementemos la base de datos, estos mapas serán más relevantes, ¿vale? Porque la estadística depende mucho de las muestras que tengamos. Para finalizar, los resultados iniciales sugieren que en el estadio 3 tiene una modificación mayor. Para finalizar, unas conclusiones y líneas futuras, ¿vale? Por un lado hemos visto que tenemos un desplazamiento del espectro de frecuencias hacia altas frecuencias, ¿vale? Esta actividad espectral, cuando está concentrada en bajas frecuencias, es un signo de una patología. Por lo tanto, una mejora, un desplazamiento, también es un signo de una mejora, ¿vale?, de la función cognitiva. ¿Y en qué se puede desarrollar esto? ¿En qué se puede concluir? Bueno, pues que tenemos una mejora de la concentración, se potencia un estado mental, es decir, vale, pues en principio parece que es una buena actividad. Por otro lado, tenemos una variación de la simetría entre los hemisferios, ¿vale? Fundamentalmente en el grupo de las niñas más pequeñas, entre 5 y 10 años, ¿vale? Y esto lo podemos relacionar pues, con un mayor grado de seguimiento de la tarea, ¿vale?, y una mejor respuesta a esta estimulación cognitiva. Y por último, pues también que tenemos que, si analizamos, correlacionamos estos resultados con variables clínicas, también se podían correlacionar con variables genéticas, se podían correlacionar con un montón de valores clínicos, es decir, pues podemos observar diferencias en una serie de patrones clínicos, que en este caso las pacientes del estadio 3, con respecto a los subgrupos, ¿vale? Y bueno, mi compañera continuará con las líneas futuras. ¿No habéis hecho un grupo testigo con niños sanos?
Está pensado, pero es complicado porque, bueno, contestará más mejor la parte clínica. Sí, en principio eso está descrito ya en la literatura, cómo los patrones de activación y qué tipo de ondas y de potencias y de frecuencias existen cuando uno se concentra. Eso lo conocemos. Es decir, se podría hacer, pero no deja de ser gastar un tiempo y gastar un esfuerzo en algo que lo que nos interesa mucho es ver cómo están las pacientes y cómo esa alteración que os he explicado, y además lo ha hecho muy bien, te felicito, porque es muy difícil explicar esto y además os dais cuenta de la complejidad, es muy complejo, lo que nos interesa es saber cómo eso lo podemos modificar en las pacientes, eso es nuestro objetivo. Entonces, preferimos gastar el tiempo estudiando más pacientes que sanos. Sí. Bueno, las líneas futuras de investigación, bueno, pues sí. Sí.